Si quieres, sal y vuelve a entrar a la sesión, Carlos, a ver si con eso se arregla o a través de otro dispositivo. Bueno, espero tantito en lo que regresa Carlos. Mientras, ¿alguien tiene alguna duda de la tarea? ¿Me escuchas, Carlos? Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo se puede calcular a partir de una descripción paramétrica de una superficie su área superficial. Entonces, vamos a considerar una superficie cuyo dominio pues sea ahorita para sencillez un rectángulo. El dominio de una superficie pues siempre es una región en el plano. Entonces, este dominio lo vamos a considerar por el momento que es un rectángulo y vamos a dividir ese dominio en subrectángulos. A estos subrectángulos los nombramos R y J, y J pues son los subíndices que manejamos para, dependiendo en qué subrectángulo nos encontremos. Y en el dominio vamos a considerar en cada subrectángulo la esquina inferior izquierda de los subrectángulos. Entonces me voy a fijar en el subrectángulo IJ y me tomo el punto que está en la esquina inferior izquierda y ese le doy coordenadas UI asterisco y BJ asterisco. Entonces, cuando pasamos a través de la función vectorial este punto, vamos a caer en la parte de la superficie correspondiente a este subrectángulo. Tenemos no precisamente un rectángulo, pero bueno, algo similar. Y esta esquina va a ir a una esquina de la región correspondiente en la imagen. Entonces, a ese punto lo denotamos en la superficie como el punto P y J. Y en términos de la imagen bajo la función vectorial, pues tiene el vector posición asociado a este punto P y J, sería R evaluada en estos puntos UI asterisco, BJ asterisco, ¿no? Esta es la imagen de este punto bajo la función. Como es una función vectorial, es un vector posición que termina en este punto P y J. Ahora, a partir de este punto vamos a construir los vectores tangentes a la superficie que pasan por, que nacen de este punto. Entonces, si recordamos lo que hicimos para la construcción de planos tangentes sobre superficies paramétricas, recordamos que los vectores tangentes son las derivadas con respecto a cada una de las variables o parámetros de la función vectorial, ¿no? Entonces, en este caso, el vector tangente, manteniendo constante la variable b y moviéndonos sobre u, estaría dada por la derivada de la función vectorial con respecto a u. Como estamos parados precisamente en este punto, bueno, le voy a llamar también asterisco. Y pues simplemente es derivar componente a cada una de las funciones componentes de la función vectorial. Como estamos manteniendo fija b, se trata de una derivación parcial con respecto a la variable que sí se está moviendo, que en este caso sería u. Y lo mismo para el vector tangente en la otra dirección, que es con respecto al otro parámetro. Entonces, en este caso es con respecto al parámetro b, mantenemos u constante, y entonces es derivar
cada función componente respecto a B, ¿no? Y de esta manera tenemos los vectores tangentes a la superficie en este punto. Entonces, eso pues nos va a permitir construir un plano tangente. Entonces, es solo un detalle, esta imagen bajo la transformación de este rectángulo le vamos a denominar parcela. Ajá, porque más adelante vamos a continuar llamando en esas particiones. En la imagen sobre la superficie, la partición va a ser a través como de parcelas. Bueno, entonces, la parcela SIJ pues va a ser aproximada mediante un paralelogramo determinado justamente por esos vectores tangentes. Entonces, vamos a multiplicar por cierto escalar estos vectores a manera que podamos aproximar toda la superficie mediante un plano, toda la superficie en esa parcela. Entonces, este paralelogramo cae en el plano tangente a S en ese punto y el área del paralelogramo se obtiene mediante la norma del producto cruz de estos vectores tangentes. Entonces, de hecho, este tipo de construcción ya una vez la hicimos cuando demostramos el teorema de cambio de variable. Entonces, bueno, sacamos la norma del producto cruz de los vectores que conforman este paralelogramo, que se encuentra en el plano tangente a la superficie en ese punto P y J. Y esto, bueno, usando propiedades de producto cruz, podemos sacar del producto cruz a los escalares y simplemente sería la norma del producto cruz de los vectores tangentes determinados anteriormente por los escalares correspondientes. Ahora, eso fue para un solo cuadrito, para esta parcelita. Hacemos este mismo procedimiento para cada una de las parcelas, sumamos y eso pues va a ser una aproximación del área de toda la superficie. Entonces, como siempre, mientras mejor sea más fina sea la partición o estas parcelas sean más pequeñas, estos subrectángulos en el dominio sean más pequeñitos y por tanto vamos a necesitar más subrectángulos, entonces mejor la aproximación y esto se convierte en un límite y en una suma de Riemann, que finalmente pues corresponde a una integral. Como tenemos una doble suma, pues va a ser una doble integral. Y entonces llegamos a la definición de cómo obtener mediante una doble integral el área de una superficie que está descrita de forma paramétrica, ¿no? Tenemos una superficie que está descrita de esta forma, entonces el área superficial va a ser la doble integral sobre el dominio de la superficie del producto cruz de los vectores tangentes, donde esos vectores tangentes pues se determinan de esta forma. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar el área superficial de una esfera de radio A. Entonces, recordamos que una parametrización para la esfera con centro en el origen y radio A se puede hacer mediante cómo se relacionan las coordenadas cartesianas con las coordenadas esféricas. Justamente esas ecuaciones que me relacionan ambos sistemas coordenados me permite dar una parametrización. Si considero estas ecuaciones, puedo tomar como parámetros a los ángulos phi y teta. Entonces, la esfera, su ecuación en coordenadas esféricas es sencilla, simplemente es ρ igual a A. Entonces, en las ecuaciones generales que me relacionan sistema coordenado rectangular con sistema esférico, en lugar de ρ, pues ya colocamos el radio de esta esfera, que es A, y lo demás se queda igual, ¿no? Y el dominio, para poder tener a toda la esfera,
phi se tiene que mover del eje positivo z al eje negativo z, es decir, phi va de 0 a pi, y para poder girar a lo largo de toda la esfera necesitamos que teta vaya de 0 a 2 pi. Entonces, estos van a ser pues mis límites en esta doble integral. Ahora necesitamos hacer este producto cruz con su norma. Entonces, primero necesitamos los vectores tangentes. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas que si las escribo en forma de función vectorial, se vería como sigue. Sería R de phi teta igual a, esta es el asociado al canónico y coseno de teta i más a seno de phi, seno de teta j más a coseno de phi k. Entonces, necesitamos derivar con respecto a phi y con respecto a teta, ¿no? Entonces, eso significa derivar cada una de estas funciones componentes con respecto a cada variable. Entonces, en la segunda columna es el vector tangente con respecto a phi, en la tercera columna con respecto a teta. Entonces, las parciales con respecto a phi de cada función componente se ven de esta forma. Por ejemplo, la parcial de esta primera función componente con respecto a phi, a y coseno de teta son constantes, entonces hay que derivar esto. Esto me da coseno de phi, ¿no? Que multiplica a esta constante a coseno de teta. Entonces, a coseno de phi, coseno de teta. La parcial de esta segunda función componente con respecto a phi, a y seno de teta son constantes, derivamos seno de phi, también es coseno de phi y queda esto. Y por último, esta con respecto a phi, a por la derivada de coseno de phi menos seno de phi. La tercera columna de este determinante es el vector tangente sobre la variable teta. Entonces, derivando cada una de las componentes con respecto a teta, obtenemos estas funciones. En el caso de z, tenemos el valor 0 porque la parcial de esta función con respecto a teta, para ese caso, toda esta función que no depende de teta, pues se toma como constante. Entonces, la derivada, pues, me va a dar 0. Ya que tenemos realizadas o ya hemos obtenido los vectores tangentes, sacamos el determinante por menores, entonces, y empezamos por i, quitamos phi la columna, por el determinante del menor, entonces, el producto de esta diagonal es 0, menos, por este menos más, y este producto me da este resultado, menos j, quitamos phi la columna, por el menor, que es el producto de esta diagonal, que me da 0, menos, con este menos que era asociado al j, me va a dar más, y este producto me da este resultado, más k por el menor. El menor son estos 4 términos, entonces el producto de la diagonal, menos por menos más, el producto de esta diagonal, y me da este resultado. Entonces, ya tengo aquí el producto cruz de estos vectores tangentes. Ahora necesitamos su norma, es decir, sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente de este vector, ¿no? Entonces, el cuadrado de esto
más el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto. Podemos ver, por ejemplo, que a cuarta seno cuarto de teta, también lo tenemos aquí. Aquí no, pero tenemos cuadrado. Entonces, podríamos factorizar a cuarta seno cuadrado de phi de los tres términos y así ir reduciendo. Vamos a empezar a tener las identidades de seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso sí es igual a 1. Y al final, reduciendo lo que está dentro del radical, vamos a llegar a cuadrada seno raíz cuadrada de seno cuadrado de phi. Entonces, ¿creen tener problemas en la reducción de lo que está dentro del radical? ¿O quieren que lo hagamos? Entonces lo hacemos. De hecho, nada más es un pasito intermedio de aquí a acá. Este término es justamente este término. Entonces, de estos dos términos vamos a factorizar a cuarta seno cuarto de phi. Y esto va a multiplicar a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y más, más todo este término que es a cuarta seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Entonces, esto vale 1. Entonces, tenemos a cuarta seno de phi más a cuarta seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Ahora, aquí en el paso intermedio, de aquí a acá, vamos a factorizar dentro del radical a cuarta. Y podemos factorizar, déjenme ver. Bueno, vamos a factorizar primero a cuarta. Esto multiplica a seno cuarto de phi más seno cuadrado de phi. ¿Qué pasa aquí? Coseno cuadrado de phi. Esta cuarta puede salir del radical como a cuadrada. Y por seno cuarto de phi más seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Vamos a factorizar, este seno cuarta, pues se puede ver como seno cuadrado de phi por seno cuadrado de phi. Entonces vamos a factorizar un seno cuadrado de phi. Entonces va a multiplicar a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Aquí tenemos otra vez la identidad que vale 1. Y de esta manera tenemos a cuadrada por la raíz de seno cuadrado de phi. Ahora, aquí hay
detalle que hay que ver, ¿no? Formalmente la raíz cuadrada de algo, que también está al cuadrado, siempre es igual al valor absoluto por ejemplo, a ver, raíz cuadrada de a cuadrada, formalmente siempre es valor absoluto de a. Entonces, si a es positiva, pues no es necesario poner el valor absoluto. Cuando tenemos que a es positiva, esto generalmente es cuando hacemos simplemente a. Cuando a es negativa, sí necesitamos ponerle el valor absoluto para que este resultado, es la raíz de ese cuadrado, pues siempre sea algo positivo. Entonces, aquí el seno de phi, si recordamos cómo es el seno, pues a veces está por arriba del eje horizontal y a veces por abajo, ¿no? O sea, el seno de phi a veces toma valores positivos y a veces valores negativos. Entonces, vamos a fijarnos dónde se está moviendo phi. De acuerdo al dominio, phi se mueve entre 0 y pi. Entre 0 y pi, ¿cómo es el seno? Ah, bueno, el seno. Esto es phi. Así es el seno, ¿no? Pero esto es 0 y este valor es pi. Entonces, el seno de phi de 0 a pi es positivo. Entonces, esta raíz de seno cuadrado es simplemente seno de phi. Si estuviéramos en la parte negativa, esta raíz del seno cuadrado de phi, tendríamos que ponerle menos seno de phi para que ese valor siempre sea positivo. Pero en este caso particular, como ya seno de phi en este intervalo siempre toma valores positivos, entonces podemos quitar la raíz y el cuadrado y solo dejar el seno de phi. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Ok. Bueno, ya tenemos la norma del producto cruz de los vectores tangentes. Ya podemos realizar la doble integral para obtener el área. Entonces, el área, por definición, es igual a esto. Los límites de integración de esta doble integral me los da el dominio. Y aquí, pues, es a cuadrado seno de phi. Y los diferenciales de phi y de teta. Entonces, como es bueno, el a cuadrada es una constante, la sacamos de las integrales, y como el seno de phi solo depende de phi y podríamos verlo como producto de 1 por seno de phi, entonces esta doble integral la podemos partir en el producto de dos integrales, ¿no? Una que solo depende de teta y una que solo depende de phi. La que depende solo de phi, pues es el seno de phi, y la que depende de teta, pues sería como la constante 1. Y bueno, la antiderivada de 1 es teta, evaluada de 0 a 2pi, pues me va a dar 2pi. Y la antiderivada del seno es el menos coseno, que evaluado de 0 a pi me da el valor de 2. Y esto me da 4pi a cuadrada. Entonces, para sacar áreas, pues simplemente acordarnos de cómo es el cálculo del integrando, que es el producto cruz de los vectores tangentes.
Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso particular de tener la superficie, está trabajando con una superficie que está dada en una ecuación como la que generalmente estamos acostumbrados a tener en forma cartesiana, no vectorial? Es decir, con una ecuación z igual a f de xy, ¿no? Esto pues es una superficie. Entonces, en ese caso, podemos aplicar esta fórmula usando una parametrización donde mis parámetros sean justamente las variables de esa función que me da z, ¿no? Entonces, vamos a tomar x y y como los parámetros. Lo podemos seguir nombrando x como x, y como y, o bien podemos renombrarlos y decir, pues que x sea u y y sea b, y entonces de esta manera, pues z va a ser la ecuación que tenemos, pero simplemente sustituyendo donde las x con u y las y con b. Entonces simplemente es notación, y a lo mejor si se les hace más cómodo cuando están trabajando con parametrizaciones el uso de las variables u y b, y cuando están trabajando de forma cartesiana x y y, bueno, podrían renombrar de esa forma. Pero esto, bueno, es equivalente a seguir teniendo los nombres x para la variable x, y para la variable y z de esta forma. Con estas ecuaciones paramétricas, la función vectorial se vería de esta forma. Entonces, a partir de aquí, vamos a calcular el área superficial mediante esta doble integral. Entonces, ¿qué necesitamos? A los vectores tangentes de esa función vectorial y el dominio, ¿no? Donde está la superficie. Entonces, dada esta descripción ya de forma vectorial, ya no cartesiana, entonces la parcial de la función vectorial con respecto a x es derivar cada una de estas funciones componentes con respecto a x. Entonces aquí esto va a ser 1, y es constante, entonces esto es 0, y esta sería la parcial de la función f con respecto a x. El vector tangente en y sería la parcial de x con respecto a y, entonces eso es 0. Esta sería 1, y ahora es la parcial con respecto a y. Ahora calculamos el producto cruz. Entonces, este es el determinante IJK, y en componentes, aquí tenemos el vector 1, 0 y esta parcial. Y esto en componentes sería 0, 1 y esta parcial. Entonces, sacando el determinante por menores, tendríamos y que multiplica al determinante conformado por estos 4 términos. Entonces, 0 menos la parcial de f con respecto a x. Ahora, menos j por el menor, que está conformado por estos términos. Entonces, 1 por esta parcial me da simplemente la parcial de f con respecto a y menos este producto que es 0. Entonces nada más me quedó menos esta parcial por j más k por el menor, ¿no? Que es el determinante de estos 4 términos, que es 1. Entonces, esto hay que sacarle su norma. Entonces, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto más el cuadrado de 1. Y esto sería el integrando de la doble integral en la definición de área superficial. Entonces, en el caso particular, cuando estemos trabajando con superficies no descritas desde un inicio de forma paramétrica, sino de forma cartesiana, entonces la fórmula
para el área superficial está dada de la misma forma donde el integrando es el producto cruz de los vectores tangentes. Si describimos de esta manera la superficie, pero al final esa norma del producto cruz de esos vectores tangentes siempre va a tener esta forma. Un 1 más las parciales de la ecuación cartesiana de la función con respecto a x y y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar el área de la parte del paraboloide. Si se fijan, el paraboloide está en forma, en una ecuación cartesiana, que cae bajo el plano z igual a 9. Entonces, tenemos un paraboloide que abre hacia arriba. Los coeficientes de estos términos son positivos. Y vamos a cortar el paraboloide con un plano igual, z igual a 9, es decir, a una altura en 9 unidades. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar el área superficial? Como ya la ecuación está dada en forma cartesiana, puedo asumir una parametrización de esta superficie usando como parámetros x y y. Entonces, esa parametrización, a lo mejor existen otras, pero si uso esa, tendríamos esta forma. Y con este tipo de parametrización, el integrando siempre va a tener esta forma, la raíz cuadrada de 1 más las parciales de z con respecto a cada variable. Entonces, necesitamos sacar las parciales y después determinar específicamente el dominio, es decir, de dónde a dónde se mueve x y de dónde a dónde se mueve y. Porque esos van a ser mis límites de integración. Entonces, la parcial de z con respecto a x, y es constante, entonces esto se va a hacer 0 y es la derivada de esto con respecto a x, es 2x. Y eso va a tener que ser elevado al cuadrado. Y la parcial de z con respecto a y, ahora este término es 0 y entonces 2y, igual al cuadrado. Haciendo los cuadrados, voy a tener 4x cuadrada más 4y cuadrada. Ese 4 en ambos términos lo factorizamos y me queda esta expresión. Ahora, ya tengo el integrando. Hay que definir los límites de integración. O sea, hay que dar la descripción de D. ¿Cómo podemos determinar el dominio? Si se fijan explícitamente, no nos han dado el dominio, pero nos dijeron que cortamos el paraboloide a una altura 9. Entonces, al hacer el corte, vemos la curva que se obtiene y hacemos una proyección de todo el paraboloide o bien de esa curva de nivel al plano XY. ¿Qué es lo que vemos? Pues es una circunferencia de radio igual a 3, porque cuando cortamos a esta altura de 9, tendríamos, en lugar de z, tendríamos 9 igual a x cuadrada más y cuadrado. Si hacemos la proyección, esa ecuación corresponde a una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Entonces, ese es mi dominio, ese es el que necesitamos poner en la forma x simple o y simple. Entonces, si la ponemos en forma y simple, y se mueve entre funciones, que correspondería, despejamos y de esta ecuación,
Y tendríamos, bueno, de la ecuación, este tiene ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Ajá. Esta es la proyección. Entonces, de aquí despejamos y tenemos 9 menos x cuadrada y menos 9 menos x cuadrada. Y x se mueve de menos 3 a 3, ¿no? Entonces, bueno, estos serían mis límites de integración, pero ¿qué vemos en el dominio? El dominio es un círculo. Si nosotros nos quedamos en términos cartesianos, esta primera integral, sus límites serían estos radicales, entonces pues está un poquito complejo, ¿no? O sea, de por sí ya tengo en el integrando un radical, meter en la derivada más radicales, pues se va a hacer complejo el integrando. Pero cuando tenemos círculos, pues nos conviene irnos a coordenadas polares. Entonces, vamos a describir este mismo dominio en coordenadas polares. Entonces, son puntos de la forma r teta, donde r de dónde a dónde se mueve y teta de dónde a dónde se mueve. Ajá, de 0 a 3. Y de 0 a 2, así es. Ok. Y entonces, usando ese cambio de variables, los límites de integración, el asociado a R, pues va a ir de 0 a 3, el asociado a teta de 0 a 2pi, y el integrando también hay que cambiarlo a una descripción en polares, ¿no? Entonces, voy a tener dentro del radical 1 más 4, y en polares, X se sustituye por R coseno de teta, Y se sustituye por R seno de teta. Haciendo esta suma de los cuadrados, al final lo que vamos a obtener es R cuadrada. Y de R, no, hay que agregar la R, y ahora sí, de R de teta. Bueno, entonces, si nos fijamos en el integrando, todo esto es una función de R. Ahí no hay una dependencia en teta. Entonces, en este caso particular, podríamos separar esta doble integral en el producto de una integral que solo dependa de teta. La función en el integrando para esa integral sería, pues, 1. Y la integral que depende de R, en este caso sería todo esto. Digo, esto simplemente es para a lo mejor evitar estar cargando en cada paso también la integral de teta. Ajá. Pero simplemente sería como para eso. Si no se acuerdan de este resultado, de esta igualdad, entonces tendrían que empezar por la interna, ir cargando este diferencial en teta y esta integral hasta terminar con el cálculo de la integral interna y bueno, ya luego seguirían con la externa. De aquí, si lo escribimos de esta forma, pues ya esta integral que depende de teta, su antiderivada va a ser teta, evaluada de 0 a 2pi, pues nos va a dar 2pi. Y ahora esta, ¿cómo la resolvemos? ¿Con qué técnica?
integración se les ocurre? Con cambio de variable. Entonces, no sé si quieran que la hagamos o ya no tendrían como problema. Ok. Kenia, Valeria, ¿ustedes también? ¿No tendrían problema? Ok. Bueno. Vamos a ver otro caso particular de sacar el área superficial de cierto tipo de superficies, ¿no? Ahorita vimos el caso particular de que la superficie esté dada en forma cartesiana, entonces el integrando siempre se ve de esta manera. Ahora, otro tipo de superficies con los primeros que se familiarizaron fueron con las superficies de revolución. Entonces, en ese tipo de superficies en particular, vamos a ver cómo se ve el integrando en la definición para sacar el área superficial. Entonces, la clase pasada, bueno, la asesoría pasada, vimos cómo podemos parametrizar este tipo de sólidos. Ajá. Entonces, en el caso en el que estamos rotando una función de la forma y igual a f de x alrededor del eje x, una descripción en términos paramétricos está dada de esta manera, ¿no? La variable independiente x es uno de nuestros parámetros y si nos fijamos en las secciones transversales y hacemos la proyección sobre, en este caso, el plano YZ, esa la proyección la describimos de forma polar y de esa manera tenemos estas expresiones y entonces mis parámetros pueden ser x y teta. X se mueve en el intervalo donde tengamos definida esta función que se está rotando y teta pues va de 0 a 2pi. Entonces, a partir de la función vectorial, o sea, si estas son mis ecuaciones paramétricas, la función vectorial esta estaría dada por xy más f de x coseno de teta j más ¿ok? Entonces, a partir de esta, sacamos los vectores tangentes, es decir, derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a teta. La derivada con respecto a x, bueno, esto es 1. Coseno de teta sería constante, entonces sería esta constante por la derivada de f con respecto a x, más esto con respecto a x es seno de teta es constante y entonces eso multiplica la derivada de esta función con respecto a x, ¿no? Y aquí lo tenemos. Ahora, con respecto a teta, primera función componente pues va a ser 0 y la derivada del estas funciones serían constantes, la derivada de coseno es el menos seno y de seno coseno. Hacemos el producto cruz. Entonces, las componentes de este vector es 1, este producto, y las componentes de este vector son 0, porque no hay nada en y. Esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Por menores, ¿no? Y que multiplica a este producto, que sería f' por f por coseno cuadrado, menos por menos más,
f por f' por seno cuadrado. Entonces, en ambos términos tenemos f' por f. Eso lo factorizamos y vamos a tener coseno cuadrado más seno cuadrado que vale 1. Entonces, por eso nada más queda este producto. Menos j por el menor. Entonces, 1 por este término. El otro producto me va a dar 0. Más k por el menor, que es 1 por menos este producto, menos este producto que es 0. Sacamos la norma de este vector, entonces la raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos f de x al cuadrado, aquí también f de x al cuadrado y aquí también f de x al cuadrado. Ese lo podemos factorizar. Entonces, si factorizamos f de x al cuadrado, bueno, podemos ver que en el segundo y tercer término además tenemos coseno cuadrado y seno cuadrado. Entonces, podemos aplicar ahí la identidad que vale 1, ¿no? Entonces, con estos dos términos, si factorizo f de x cuadrada, tengo f de x cuadrada por coseno cuadrado más seno cuadrado, solo va a quedar f de x cuadrada. Ahora sí, factorizamos f de x cuadrada con esta f de x cuadrada. Entonces eso va a multiplicar a este más 1. Este f de x cuadrada podemos sacarla como f de x. Como f de x es positiva, no hay que ponerle valor absoluto ni nada. Y ya nada más nos va a quedar esta raíz. Entonces, de este radical a este radical, ¿sí me siguieron? Vale. Y bueno, entonces ese es el integrando para sacar el área superficial. Mis límites son el dominio, donde se mueve x y donde se mueve teta de 0 a 2pi, x de a a b. Entonces, si todo lo que tenemos en el integrando es una función de x, nada de ahí depende de teta. Entonces, esto también lo podemos ver como de 0 a 2pi de teta por la integral de a a b de f de x por el radical s que está ahí y de x. Ahora, la antiderivada de 1 con respecto a teta es teta de 0 a 2pi, me da este resultado y bueno, todo va a depender de cómo sea la función f y su derivada, ¿no? Y si recuerdan cuando vieron sólidos de revolución, además de calcular el volumen de sólidos de revolución, también en las aplicaciones se vio de la integral, se vio cómo obtener el área superficial de esos sólidos de revolución y esta era la fórmula. Entonces hemos llegado a esa misma fórmula que para llegar a esta fórmula en ese momento se hizo otra construcción. Hemos llegado a esa misma fórmula pero usando funciones paramétricas, habiendo parametrizado el sólido de revolución. Entonces fueron dos caminos para llegar a la misma fórmula de área superficial en este tipo de superficies. Bueno, entonces ahora vamos a ver integral de superficie. Entonces vamos a considerar una función de 3 variables. Entonces ahora nuestra región de integración va a ser una superficie. Entonces significa que el dominio de la función que vamos a integrar está en R3. Entonces, eso se traduce en tener una función de 3 variables.
Entonces, a lo mejor la imagen, más bien, la imagen de esa función no la podemos ver, pero el dominio sí. El dominio de la función y sobre y que corresponde a la región donde vamos a integrar, eso sí lo podemos ver. Entonces ya f, una función de 3 variables cuyo dominio es una superficie. Entonces vamos a dividir esa superficie en parcelas. Algo así como lo que estábamos haciendo en un inicio. Vamos a dividir la superficie con un mallado en parcelas. Y vamos a tener cierta área en esas parcelas. Luego, entonces, nos vamos a fijar en una de las parcelas, ¿no? Entonces, cada parcela está asociado a una región en el dominio. Entonces, vamos a manejar que el dominio es un rectángulo para sencillez, pero se va a poder generalizar para cualquier tipo de dominio. Entonces, ya que dividimos la superficie en parcelas que tienen cierta área, vamos a tomarnos un punto representativo en esa parcela, puede ser una de las esquinas, y vamos a evaluar la función de 3 variables en ese punto. Vamos a multiplicar el valor resultante por el área de la parcela. Entonces, el área de las parcelas ya las podemos obtener porque justo lo que acabamos de ver hace un momento fue sacar el área, cómo sacar áreas superficiales, ¿no? Dada una descripción paramétrica. Entonces, por el momento vamos a manejar delta SIJ para el área de la parcela. Y si hacemos eso para este producto para cada parcelita y sumamos, tenemos esto. Mientras mayor cantidad de parcelas, esas parcelitas son más pequeñas, o sea, su área va tendiendo a 0. Si consideramos ese límite, pues tenemos una suma de Riemann que corresponde a una doble integral porque tenemos 2 sumas, ¿no? Tendríamos este límite que correspondería a esta doble integral y esa es la forma como vamos a definir la integral de superficie de esta función f, que es de 3 variables, sobre esa superficie S. Entonces, vamos a, como les comenté, por sencillez, vamos a considerar un rectángulo en el dominio. Entonces, esa es la gráfica de una... vamos a ahorita fijarnos en el dominio de la función de 3 variables. Entonces, esta f, no se me vayan a confundir, esta f es la función de la superficie, que es el dominio, a lo mejor debía haber cambiado de nombres, el dominio de esta f. Aquí esta f es una función de 3 variables, cuyo dominio es S. Y aquí ya nos estamos fijando en lo que está pasando en ese dominio S. Pues vamos a suponer que S, que es el dominio, se está describiendo con una ecuación cartesiana de esta forma, z igual a una función de 2 variables, ¿no? Esto siempre me va a dar una superficie, entonces que esta ecuación sea la que me está dando S. Entonces, esta es una función cuyo dominio es una región en el plano. Vamos a suponer que esa región es un rectángulo, vamos a subdividir en subrectangulitos, vamos a llamarles R y J a esos subrectangulitos. Estamos haciendo una partición uniforme, es decir, cada subrectangulito tiene el mismo tamaño, por tanto, la misma área. Y por cada subrectangulito aquí, pues tenemos una parcela asociada en la superficie. Entonces, nos vamos a fijar en el subrectángulo R y J. Entonces, su parcela asociada es S y J. Y está, pues, encima de ese subrectángulo. Vamos a considerar un punto P y J, que es una de la esquina inferior izquierda.
en esa parcela y entonces, de acuerdo a la función de la superficie, este punto, sus coordenadas serían XY asterisco, YJ asterisco y G. Ah, bueno, aquí sí lo puse G, esperen entonces. Entonces, ahora, ya vimos anteriormente y también cuando vimos el teorema de cambio de variable y áreas en áreas superficiales, pero dada la ecuación de la superficie de esta manera, vimos que cuando hicimos la construcción para obtener el área superficial, podemos aproximar esta parcela con un plano tangente, ¿no? Entonces, la fórmula de ese plano tangente, pues está dada de esta manera. Justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Si tenemos el caso particular de que las superficies están dadas de esta forma cartesiana, el integrando para sacar el área de superficial tenía esta forma. Entonces, vamos a aproximar las áreas de cada parcela mediante el área del plano tangente a esa parcelita. De esa manera, esta definición para la integral de superficie, en esta delta S o en este diferencial de superficie, vamos a sustituir esa fórmula usando la aproximación mediante el plano tangente. Entonces, esta doble integral se convierte que, bueno, salió de este límite, ese delta S y J lo vamos a sustituir por esta expresión. Esto es una suma de Riemann para toda esta función. Esto es la doble integral sobre el dominio, donde este dominio en particular fue un rectángulo, de la función, usando estas parametrizaciones, de la fórmula de área superficial. Esta misma fórmula se va a cumplir en dominios que no son necesariamente rectángulos, dominios complejos. Se sigue preservando esta igualdad. Entonces, en general, la integral sobre una superficie está dada de esta manera. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, lo que hicimos hace rato de ver cómo obtener el área superficial, dada la descripción de esa superficie en forma paramétrica, fue justamente para poder definir y llegar a una fórmula en la que solo intervengan las funciones de esas superficies, de esta integral de superficie. Porque necesitábamos una forma de poder sustituir este diferencial de superficie. Pues por lo que vimos, pues se puede sustituir de esta manera, que ya solo, este término ya solo depende de la forma de mi superficie, de su ecuación, ¿no? Entonces vamos a ahorita hacer un ejemplo. Y bueno, esto si se fijan, es para el caso cuando la superficie está dada en forma z igual a una función de x y y, pero bien podemos y hemos usado ecuaciones cartesianas para superficies, pero donde las variables independientes son z y x o
o Z y Y. Entonces, esta misma fórmula de integral de superficie es válida, simplemente hay que ver cómo es la ecuación de esta superficie y cómo es la función de tres variables. Entonces, por ejemplo, si la superficie tiene por ecuación esta, entonces, y bueno, su proyección en el plano XZ es un dominio que está que es el dominio de la superficie, está en ese plano XZ, entonces la versión análoga a esta fórmula se vería de esta manera, ¿no? Ahora, Y es la que depende de X y Z. Entonces, ya para terminar, vamos a realizar la integral de superficie de una función de tres variables que es igual a Y, ¿no? O sea, aunque el integrando solo aparece Y, el dominio de esta función es una región en el espacio. Entonces, en realidad, esta función es una función de X, Y y Z, solo que no aparecen en la expresión X y Z. Bueno, donde el dominio y la región sobre la que vamos a integrar esta función es la superficie Z igual a X más Y cuadrada, donde X se mueve en este intervalo y Y se mueve en este intervalo. Si graficamos esta función, veríamos algo como esto, ¿no? Una especie, es como si un plano lo hubiéramos doblado un poquito. Haciendo trazas, podríamos, sin necesidad de graficador, poder visualizar esta superficie. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar esta integral de línea? Perdón, integral de superficie. Necesitamos este radical en el que intervienen las derivadas parciales de la función asociada a la superficie y el que hace producto con la función evaluada en esa superficie. Entonces, necesitamos las parciales de Z con respecto a X y Y. Con respecto a X, esto es constante, se hace 0, entonces 1. Y la parcial de Z con respecto a Y, X es constante, se hace 0, entonces solo es 2Y. Eso se sustituye aquí. Los límites de integración es el dominio de esa superficie, que ya me lo están dando explícitamente, ya en este caso no hay que encontrarlo. Entonces, X se mueve de 0 a 1, Y se mueve de 0 a 2. Y mi integrando quedaría de esta manera. No fue necesario aquí hacer ningún tipo de evaluación. ¿Se acuerdan que en integrales de línea, cuando llevábamos a cabo mediante la definición para sacar la integral de línea, pensando en un campo vectorial, ese campo vectorial tenía que ser evaluado en la parametrización de la superficie. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, aquí en este caso, si se fijan, X, H de X, Z y Z esa es la parametrización de la superficie. Y aquí me están diciendo, hay que evaluar la función en la parametrización. En este caso en particular, que estamos en esta versión, porque mi ecuación es Z igual a X más Y cuadrada, tendríamos que sustituir Y de acuerdo a la parametrización, pero mi parametrización tiene como parámetros X y Y. Entonces, ¿cómo sustituyo Y de acuerdo a esos parámetros? Pues si mi parámetro es Y, pues se mantiene como Y. Si tuviera otra forma, ya más adelante vamos a ver ejemplos donde estas funciones son más complejas, ahí sí se va a
poder visualizar cómo es que estamos sustituyendo la parametrización en la función de 3 variables. Entonces, recuerden que es algo similar como a lo que estábamos haciendo en integrales de línea, solo que estamos ahorita en superficies, sobre superficies. Entonces, aquí, pues por eso se mantuvo simplemente el parámetro y. Hacemos la suma aquí en el radical, esto es 2 más 4y cuadrada. Este 4 lo vemos como 2 por 2, entonces factorizamos este 2 y un 2 de este producto, lo sacamos de la raíz y sale como raíz de 2, ¿no? Y lo sacamos de la integral. Y dentro del radical simplemente me va a quedar 1 más 2y cuadrada. Por y. Ahora aquí se separan en dos productos de una sola integral porque todo este integrando no depende de x. No. Entonces, esta integral solo, o más bien el integrando asociado a la variable x solo es la constante 1. Entonces, esto lo podemos separar en este producto. Aquí tenemos el integrando de 1 para la variable x y aquí, bueno, todo está integrando, pero ya reducido. Entonces, la antiderivada de 1 es x, evaluada de 0 a 1, pues es 1. Y esto se puede resolver usando sustitución, ¿no? Entonces pueden hacer u igual a todo lo que está dentro del radical y du pues se parece a lo que está fuera del radical. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, muchachos, entonces, pues aquí le dejaríamos ya la próxima asesoría. Vemos más ejemplos de integrales de superficies, donde estos integrandos sí sean más complejos y se vea cómo está sustituyendo la parametrización en esta función. Y así como en integrales de línea teníamos, o era importante, cómo era el viaje sobre la curva, es decir, nos importaba la orientación de la parametrización. En integrales de superficie también nos va a importar la orientación que tiene esta parametrización. O sea, vamos a hablar de integrales de superficies donde la superficie tiene cierta orientación. Y eso ya va a tener aplicaciones en la física, en cómo fluye a través de una superficie un fluido, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos tener un fluido que viene de acá arriba y pasa hacia abajo de la superficie, o bien podría venir un fluido de acá en la parte inferior, pasar por la superficie, irse hacia la parte superior del espacio. Entonces, esa orientación del fluido, es decir, esa orientación en el paso a través de la superficie, pues va a tener repercusiones importantes en el resultado de la integral de superficie. Bueno, chicos, entonces aquí le dejamos. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben y nos veríamos el próximo lunes. Bueno, buen fin de semana. Bye.